Prominencia digital, regulación o control informativo. A mi juicio, es una norma que intenta aplicar la Unión Europea este año, según dicen distintos expertos en los medios de comunicación, y esto supone la aplicación de una especie de censura para promover canales informativos, institucionales, políticos o canales de distintos medios de comunicación que son poderosos. Y en ese sentido, esto supone un riesgo tremendo para los creadores independientes de contenido, que verán que sus publicaciones efectivamente pueden estar visibles en YouTube y en otras redes sociales, pero si se aplica este criterio de prominencia, lo que sucederá es que tendrán menos visibilidad, menos monetización los canales de creadores independientes de contenido. En este sentido, considero que el criterio de los espectadores debe ser suficientemente riguroso para distinguir y saber cuando una información está basada en datos reales o cuando realmente es una manipulación de información. Lo que habría que hacer es educar a los espectadores, al público en general, de cómo saber identificar los bulos, los engaños, etc. Y de esa forma no haría falta este tipo de principio de prominencia que se quiere aplicar. Considero que es una medida que en el fondo es una especie de censura y que pues limita también injustamente los derechos a la libertad de expresión de los creadores. Por tanto, me parece que es una medida, en primer lugar, que no va a tener éxito porque al final, diríamos, la gente seguirá prefiriendo distintos tipos de canales, sean institucionales o no, y ese tipo de regulación pues no va a dar el resultado deseado, a mi juicio. Lo que se trata es de buscar que todo el mundo se pueda expresar libremente y yo creo que habría que hacer lo contrario. Habría que promover el pensamiento crítico, el pensamiento independiente, por supuesto, un pensamiento que sea respetuoso con otras opiniones, con otras ideas, pero no centrarse en buscar una homogeneidad de la información que realmente sería limitar la pluralidad informativa. Además, también hay que reconocer que, por ejemplo, el pensamiento filosófico se basa en la crítica de ideas, en el análisis de planteamientos, en el debate, y si realmente pues hay una concentración informativa, todo eso realmente pues queda eliminado. Por tanto, esperemos que al final esa medida no se implemente en YouTube y en las distintas redes sociales más importantes. También parece ser que en Google se quiere implementar ese sistema de regulación. La filosofía de Isao Kerr se caracteriza por un esfuerzo profundo y sostenido por tender puentes entre la tradición filosófica occidental y el pensamiento chino clásico. Formado en el contexto europeo, pero con una dedicación excepcional al estudio de la filosofía china, especialmente el neoconfucianismo, Kerr representa una figura clave en el ámbito de la filosofía intercultural contemporánea. Una de las partes centrales de su pensamiento es la interpretación del filósofo chino Wang Yangming, cuya doctrina de la unidad entre conocimiento y acción influyó decisivamente en su obra. Kerr no se limita a analizar este pensamiento desde una perspectiva histórica o filológica, sino que lo toma en serio como una fuente viva de reflexión filosófica. En este sentido, propone que la tradición confuciana no es simplemente un objeto de estudio exótico, sino un interlocutor válido en los debates filosóficos universales. Kerr también dialoga críticamente con la fenomenología europea, en particular con autores como Edmund Husserl. A partir de esta tradición explora la experiencia subjetiva y la conciencia, pero introduce matices que provienen del pensamiento chino, donde la distinción entre sujeto y mundo no siempre se plantea de forma tan radical. Esta combinación da lugar a una filosofía que busca superar dualismos clásicos de Occidente como, por ejemplo, mente-cuerpo o teoría práctica. Otro aspecto a destacar o relevante de su enfoque es su interés por la ética entendida no como un sistema abstracto de normas, sino como una práctica encarnada. Influido por la tradición confuciana, Kerr subraya la importancia de la autoformación moral, el cultivo del carácter y la responsabilidad personal. En este marco, el conocimiento no es algo meramente intelectual, sino una forma de transformación del individuo.
Además, su trabajo tiene implicaciones importantes para el diálogo intercultural. Kerr critica la tendencia eurocéntrica que ha dominado gran parte de la filosofía académica y propone una apertura real hacia otras tradiciones. No se trata de relativismo cultural, sino de reconocer que distintas culturas han desarrollado respuestas filosóficas valiosas a preguntas comunes sobre la existencia, la verdad y la moral. En conjunto, la filosofía de Kerr puede entenderse como un intento de ampliar el horizonte de la filosofía global. Su obra invita a repensar categorías fundamentales desde una perspectiva más inclusiva y menos centrada en Occidente. Al hacerlo, no solo enriquece la comprensión de la filosofía china, sino que también desafía a la tradición occidental a revisar sus propios supuestos. La filosofía de Roman Frege se sitúa en el ámbito de la filosofía de la ciencia contemporánea con un foco muy claro: entender qué son realmente los modelos científicos y cómo representan el mundo. Su trabajo cuestiona ideas intuitivas sobre la relación entre teoría, modelo y realidad, proponiendo una visión más matizada y, en cierto sentido, más flexible. Uno de los núcleos de su pensamiento es la idea de que los modelos científicos no son simples copias de la realidad. Tradicionalmente se ha pensado que un buen modelo es aquel que refleja fielmente el mundo. Frege, sin embargo, sostiene que los modelos funcionan más bien como construcciones idealizadas que incluyen simplificaciones, suposiciones irreales e incluso elementos ficticios. Por ejemplo, en física o economía, muchos modelos suponen condiciones que nunca se dan exactamente en el mundo real. Aun así, estos modelos siguen siendo útiles. Para explicar esto, Frege ha desarrollado, junto con otros filósofos, una teoría basada en el concepto de representación. Inspirándose parcialmente en ideas de Nelson Goodman, propone que un modelo representa un sistema no porque se parezca a él en todos sus aspectos, sino porque existe una relación interpretativa establecida por los científicos. Es decir, la representación no es solo una cuestión de similitud objetiva, sino también de cómo usamos y entendemos el modelo. Otro aspecto también importante en su filosofía es el papel de la ficción. Frege ha defendido que muchos modelos científicos pueden entenderse como ficciones en un sentido técnico. No son verdaderos en sentido literal, pero permiten explorar escenarios, hacer predicciones y generar conocimiento. Esta idea no implica que la ciencia sea inventada o arbitraria, sino que utiliza herramientas imaginativas para acceder a la realidad de forma indirecta. Además, ha trabajado en problemas relacionados con la incertidumbre y el caos, analizando cómo los científicos manejan sistemas complejos donde la predicción exacta es imposible. En estos casos, los modelos no buscan exactitud absoluta, sino capturar patrones generales o comportamientos probabilísticos. En conjunto, la filosofía de Roman Frege redefine la relación entre ciencia y verdad. En lugar de ver la ciencia como una descripción perfectamente fiel del mundo, la presenta como una actividad que construye representaciones útiles, a veces idealizadas o ficticias, pero profundamente informativas. Su enfoque permite comprender mejor cómo la ciencia puede ser efectiva incluso cuando sus herramientas no son literalmente verdaderas, ampliando así nuestra concepción del conocimiento científico. La filosofía de Joseph Esterman se sitúa en el campo de la filosofía intercultural, una corriente que cuestiona la pretensión de universalidad exclusiva de la tradición filosófica occidental. Su trabajo se ha centrado especialmente en el estudio de las cosmovisiones andinas, proponiendo que éstas no deben entenderse como simples expresiones culturales o antropológicas, sino como formas legítimas de pensamiento filosófico. Una de las cuestiones fundamentales de su propuesta es la crítica al eurocentrismo. Esterman sostiene que durante siglos la filosofía occidental se ha presentado como la única vía válida para pensar la realidad, relegando otros sistemas de pensamiento a categorías como mito, religión o sabiduría popular. Frente a esto, defiende que culturas como las andinas poseen estructuras conceptuales propias que permiten abordar cuestiones ontológicas, epistemológicas y éticas de manera rigurosa, aunque diferente.
En este sentido, ha estudiado en profundidad la llamada filosofía andina, que se caracteriza por una visión relacional del mundo, a diferencia del individualismo y dualismo predominantes en Occidente. Esta cosmovisión enfatiza la interconexión entre todos los elementos de la realidad, seres humanos, naturaleza y dimensión espiritual. Conceptos como la complementariedad, la reciprocidad y el equilibrio son centrales. La realidad no se entiende como un conjunto de objetos separados, sino como una red dinámica de relaciones. Otro aspecto clave en su pensamiento es la redefinición del conocimiento. Para Esterman, conocer no es solo un acto racional abstracto, sino una experiencia integrada que incluye dimensiones prácticas, simbólicas y comunitarias. Esto implica cuestionar la separación estricta entre sujeto y objeto, así como la primacía de la lógica formal como único criterio de verdad. En su lugar propone una pluralidad de racionalidades. Asimismo, su filosofía tiene una dimensión ética y política. Al reconocer la validez de diferentes tradiciones filosóficas, se abre la puerta también a un diálogo intercultural más equilibrado. Esto no significa que todas las ideas sean igualmente válidas sin crítica, sino que ninguna cultura debería imponer sus categorías como universales sin cuestionamiento. En este sentido, su pensamiento contribuye a debates contemporáneos sobre colonialidad, identidad y justicia cultural. Esterman también subraya la importancia de la traducción intercultural, entendida no solo como un proceso lingüístico, sino como un esfuerzo por comprender categorías ajenas sin reducirlas a esquemas propios. Este proceso exige apertura, autocrítica y disposición al aprendizaje mutuo. La filosofía de Martin Ronheimer se inscribe principalmente en la tradición de la filosofía política y la ética, con una fuerte influencia del pensamiento clásico, especialmente de Aristóteles y Tomás de Aquino. Su obra busca articular una defensa de la libertad individual que sea compatible con una comprensión objetiva del bien humano, evitando tanto el relativismo moral como el autoritarismo. Uno de los conceptos fundamentales en su pensamiento es la idea de ley natural. Ronheimer interpreta esta tradición no como un conjunto rígido de normas impuestas desde fuera, sino como una estructura racional que emerge de la propia naturaleza humana. Según él, los seres humanos, en cuanto a agentes racionales, pueden conocer ciertos bienes fundamentales, como la vida, la verdad o la convivencia social, y orientar sus acciones hacia ellos. En este sentido, la moral no se basa simplemente en mandatos externos, sino en la comprensión de lo que favorece el florecimiento humano. Además, en el ámbito político, Ronheimer ha defendido también una forma de liberalismo que pone el acento en la libertad como condición necesaria para la vida moral. A diferencia de visiones que identifican el liberalismo con el individualismo radical, él sostiene que la libertad política es valiosa porque permite a las personas actuar responsablemente y desarrollar su vida ética. El Estado, por tanto, no debe imponer una concepción completa del bien, sino garantizar un marco de libertad en el que los individuos puedan perseguirlo por sí mismos. Sin embargo, esta defensa de la libertad no implica neutralidad moral absoluta. Ronheimer argumenta que las instituciones políticas deben reconocer ciertos principios básicos de justicia y dignidad humana. En este punto se distancia tanto del relativismo como de las posturas que pretenden que el Estado regule todos los aspectos de la vida moral. Su propuesta busca un equilibrio, un orden político limitado, pero fundamentado en una visión objetiva de la persona. Otro aspecto también relevante de su filosofía es su reflexión sobre la ética aplicada, especialmente en cuestiones como la bioética o la sexualidad. En estos campos intenta aplicar los principios de la ley natural a problemas contemporáneos, defendiendo posiciones que suelen ser consideradas conservadoras, pero que él presenta como derivadas de un análisis racional de la naturaleza humana. En conjunto, la filosofía de Martin Ronheimer se caracteriza por su intento de reconciliar libertad y verdad. Frente a la idea de que la libertad consiste en la ausencia total de normas, propone entenderla como la capacidad de actuar conforme a la razón y al bien.